Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Eh, mm, Mirar, hoy voy a atreverme a hacer a Frank Lloyd Wright. Digo atreverme porque me han salido tantos folios que no sé si antes de empezar estaba pensando, me doy una cantidad de tiempo y corto porque he leído tantos artículos, tanto sobre su vida y me imagino que lo que he leído y lo que he aprendido es nada con respecto a lo que ha debido de ser su vida y sus proyectos, porque yo realmente lo conocía por Johnson, lo que hizo con esas columnas tan bonitas en Flor de Loto, por el Guggenheim, por la Casa de la Cascada, lo conocía por algunos, pero me he dado cuenta que lo que conozco es nada al lado de lo que fue su obra y en realidad, no sé, en 2019, hace un año, se hicieron 8 proyectos suyos, no, 9 proyectos suyos, monumentos históricos artísticos por la UNESCO. Me parece maravilloso. Yo hubiera hecho mucho más porque me parece que hay casi toda su obra maravillosa. No toda, por supuesto, pero casi toda. Mirad, encapsular a un señor de esta magnitud, que es como un cosmos entero, en un ratito, es dificilísimo. De hecho, no es la primera vez que hablo de él y hay cosas de él que me producen muchísima curiosidad como mujer adulta. Y cómo pudo tener de esposa a una asistente social, a una sufragista feminista, no sé, a una morfinómana que era vidente de la clase alta americana y a una bailarina de arte contemporáneo. ¿Cómo se casa eso? Él, no sé, mirar, yo sé que los personajes están llenos de luces y sombras, pero esta persona, aparte de todo, es un artista y entonces intento buscar un patrón cuando miro en su vida y no lo encuentro porque tiene como muchas vidas en una. Lo único que le encuentro patrones con su madre, que tuvo una relación muy cercana. Yo lo conté el otro día, que cuando tenía 60 y bastante, pilló un resfriado en Japón, se lo dijo a su madre por carta, y su madre cogió no sé cuántos aviones, que tenía 85 o 87 años, y se presentó en Japón a cuidarlo. Y yo me quedé todo en él me resulta curiosísimo, todo en él. Creo que es una persona un punto narcisa, sospecho que un punto misógino también, porque cuando está haciendo la Hollywood, que está yendo a Japón, ahora lo contaré, está construyendo una casa para una multimillonaria, que es uno de los monumentos históricos artísticos, y en Estados Unidos, no sé si en Los Ángeles, y que es una casa maya, es una cosa que iban a hacer un teatro, es una casa rara, pero no fea, extraña con respecto a otras cosas que tiene. Entonces ella se pelea mucho con él y dice que es muy machista. Y él le explica que, claro, que los hombres que son superiores tienen que tener una esposa para cuidar hijos y otra que ha de ser su compañera del alma. Digo yo, ¡oh! ¡Oh! Cacho machista el tío, pero estamos hablando en los años 20 o por ahí, la Hollywood no me acuerdo de qué año es, pero digo, qué bárbaro, qué bárbaro. Por eso quiero deciros que esas 4 mujeres que conocemos no son nada más que la punta de un iceberg de vete a saber qué relaciones tuvo, cosa que no nos va a importar ni vamos a entrar en ellas, porque nada más que habla de sus proyectos ya desborda, que realmente es lo que nos interesa. Pero ya sabéis que las mujeres siempre tenemos un puntito de curiosidad cuando estamos intentando averiguar quién hay detrás de esos proyectos, qué ser humano hay detrás ahí. Yo no acabo de captarlo. Quizá era una persona muy pluridimensional, o sea, como con muchas caras, como un poliedro, ¿no? Porque, o que buscaba a su madre, que diría los freudianos. Yo qué sé, no lo sé, pero me resulta extraño con la primera esposa, que es una mujer majísima, que es una asistente social, tiene 6 hijos de golpe, se casa con 22 años y ella con 18, en fin. Bueno, vamos a dejarlo, porque de este hombre hay tanto. Mirar, hizo 1000 proyectos, de los cuales se conservan 437, una cosa así, o 433. Es que ya sabéis que me pica todo cuando empiezo con esto. En un país como Estados Unidos, que ya sabéis que los países muy desarrollados, yo creo que el más es Japón, Tokio, por ejemplo, un cuarto de Tokio todos los años se tira y se rehace. Todos los años, un cuarto. Entonces, en Estados Unidos una casa viene a durar 30 y pocos años. Y entonces,
que se hayan mantenido todas sus casas, o la gran mayoría de ellas, que ya llevan, porque hace por lo menos se murió cuando yo nací, o sea, no, quizá un poco antes, ya lleva tiempo, entonces que se hayan mantenido sus casas me resulta fantástico, porque muchas de ellas son proyectos inmensos que para mantenerlos son carísimos. La misma casa de la Cascada, eso es de loco, nada más que rehacerlo. Bueno, voy a intentar explicar su vida. Solo deciros que avisa a los traidores. Tiene una vida gigantesca, le pasó de todo, bueno, malo y regular, pero me encanta de él, todo hay que decirlo, dentro de este personaje con luces y sombras, que fue muy luchador, porque tuvo quiebras importantes, quiebras técnicas, de quedarse sin nada. Donde él trabajaba se le quemó 3 veces, 3 veces. No sé, renació como el ave fénix, renació de sus cenizas un montón de veces. Y para eso sí, me parece que es un ejemplo vital, porque además de muy trabajador, además de buen artista, bueno, tiene una trayectoria de luchador fantástico, y eso me parece maravilloso. Pero en fin, como marido mejor no, abstenerse. Bueno, pero eso tampoco nos tiene que decir nada, porque ahora vamos a ver como artista qué tal. Bueno, él tiene hasta una ópera, que se llama Shining Brown, se le dedicaron. Es todo, es un monster. Y de sus 435 casas, 200 de los que viven ahí, de esas familias, le han dedicado un libro a este señor, que es carismático, porque dice que vivir en su casa, en sus proyectos, te hace diferente. Para que os hagáis una idea, que estuvimos viendo Mies van der Rohe, que no hablaba con nadie, ni con la prensa, ni, que era como un zulú. La antítesis totalmente, es totalmente, bueno, empatiza, es simpatiquísimo, siempre se salía de los presupuestos, se gastaba más de la cuenta, sus clientes se lo llevaban de viaje, es totalmente, vamos, una cosa tremenda. Bueno, voy a ver si empiezo. Bueno, ¿qué os puedo decir? Que este hombre se forma con Sullivan y la escuela de Chicago. Ya estuve hablando estos días atrás de la influencia que tuvieron los grabados ukiyo-e. Ahora lo contaré también, pero muy poquito, porque estaba hablando de grabar hasta ahora mismo. Y bueno, solo deciros que él se forma con el inventor de los skyline, de los rascacielos, y realmente se pasa toda su vida haciendo proyectos de casas particulares que eran chalés, jamás rascacielos. Bueno, sí que hizo, pero casi al final de su vida. Porque en realidad yo pienso que es que no controlamos nuestro destino, ni él ni nadie. O sea, nos preparan por unas cosas, pero hacemos las que podemos. Bueno, bueno, que es un arquitecto que resume de alguna forma, como dije el otro día, la vida americana. Porque él, cuando nace, mirad, tengo aquí una retahíla de fechas para que no se me olvide, porque si no después se me olvida contaros la mitad, y si me vais a manipular cosas por ir hipando la fecha, ir hipando. Bueno, mirad, es como un resumen de la vida americana. Cuando él nace, acaban de asesinar a Lincoln. Entonces su madre le pone Frank Lincoln Lloyd. Y entonces él se quita ese nombre porque no le gusta el pelo. Él nace cuando Lincoln, y al final de su vida no solamente es que hace el Guggenheim, sino que está buscando como una parcela, ayudando a Arthur Miller y Marilyn Monroe, porque quieren que le construyan una casa a él. O sea, él casi resume la vida de lo que es Norteamérica, de todo un siglo XX, finales del XIX y todo el siglo XX, que es cuando es una potencia maravillosa, y bueno, a todos nos sorprende. Y yo qué sé, es un siglo de América, y bueno, que es un arquitecto inmenso, que es difícilmente reductible o resumible, o llamarle, porque realmente él tiene no solamente importantes proyectos, sino que da unos giros artísticos tremendos. Solamente deciros que él dice que sus dos ejes de trabajo artísticos son Tokio y Berlín. Entonces, claro, en la Segunda Guerra Mundial, que ya era bastante mayorcillo, pues estaba el pobre trastornado, porque su país estaba en guerra con Tokio y Berlín, con Japón y Alemania. Bueno, como todos los genios, he de deciros
que no surge de la nada. Mirad, he estado leyendo cosas, he estado oyendo conferencias, he oído Fernández Galiano y tal. En algunas cosas no estoy de acuerdo y ahora las contaré. Y bueno, ya sabéis que cuando se leen muchas cosas, unos cuentan una cosa y otros cuentan otra. Ahora os lo diré, que no se parecen en nada, pero eso tienen las biografías, que son un poquito mentirosas. Pero bueno, si simplemente con sus proyectos nos podemos llevar una idea aproximada de lo que fue su perfil, pues será suficiente, porque ni yo misma tampoco lo tengo muy claro y es la segunda vez que trabajo sobre él. Pero como es tan gigantesco, abarcarlo en un ratito es un poco difícil. Bueno, es una persona muy creativa y él realmente, tengo que decir una cosa, él se forma en Chicago con Sullivan. Ya sabéis que en la escuela de Chicago, que son los inventores de los rascacielos, los que he dicho antes, los Skyline, que realmente Chicago se quema en 1871 y entonces hace un esfuerzo titánico. Es una ciudad que tiene muchísimo empuje y persigue unos sueños. Entonces hay unos arquitectos que son Richardson y Sullivan, que son unos arquitectos con mucho empuje y que hacen cosas nuevas, hacen unas estructuras metálicas y hacen unos edificios, hacen los rascacielos, como he dicho, pero después los expulsan en la tradición, como siempre, los que van por delante los linchan, no sé por qué, pero eso pasa en todas las épocas. Bueno, ese ímpetu brutal de la reconstrucción de la ciudad, él está de jefe de delineantes con Sullivan, ahora lo contaré. Él le llama Mein lieber, no dice maestro en alemán, que sería Lehrer, sino dice Magister o algo así, Mein lieber Magister. Bueno, él es el discípulo predilecto de Sullivan. Él está un año estudiando ingeniería y cuando está dice, esto no me va. Y entonces quiere ser arquitecto y se va primero con un primer arquitecto que es primo de, no me acuerdo cómo se llama, Fenollosa, que por primera vez ve cosas de Japón. Fenollosa, como dije el otro día, es el más importante coleccionista, o sea, orientalista que hay en estos momentos, o sea, especialista en Japón. Ya sabéis que Japón ha estado cerrada porque tuvo jesuitas españoles y y portugueses, que como había un régimen feudal, pues los jesuitas son socializantes, entonces colisionaban. Entonces dijo el señor ahí, no, 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 y la shogun, aquí se acabó, que no evangelicen, que esta gente os llena la cabeza de pájaros, así que cerrada la isla desde el siglo XVI, XVII, por ahí, hasta 1850, que Estados Unidos le fuerza a abrir. Entonces, Japón era un misterio porque nadie sabía nada. Y comienza también, ellos se acaban cargando, ya sabéis, los samuráis y tal, porque también como quieren tener una economía de mercado y se empieza a proyectar fuera. Y ahora va a haber una exposición, una colombina, es el cuarto centenario de la conquista de América y va a haber una exposición universal en Chicago y él va a ver un templo japonés en Chicago y se va a quedar ¡guau! Pero antes de todo esto, antes de esta exposición universal, además ese centro se queda desde que lo hacen en 1892 hasta 1946, que se quema. Parece que este hombre por donde pasa se le van quemando las cosas. ¿Y qué os contaba yo? Sí, que con el primer arquitecto que está es primo hermano de Fenollosa, que es hijo de un español nacido en Estados Unidos, un padre pianista y una madre violinista, y que es el especialista en Japón que hay, Fenollosa, que es el que hace que en Japón no se destruyan las cosas que vienen de la época anterior, de ese feudalismo que tenía, que se está abriendo a una economía de mercado y resulta que la segunda vez que va lo tratan con cierta distancia, etcétera. Pero bueno, este señor trae muchísimas cosas. Bueno, ¿por dónde iba yo? Eh, pues no sé, se me ha perdido. Que este señor es formado para hacer rascacielos y se pasa toda la vida, como he dicho antes. De hecho, este hombre, mirad, lo más importante que tiene por su influencia de Japón es que se carga la caja. O sea, nosotros estamos acostumbrados a la arquitectura que sea una caja. Pues se la carga totalmente, los planos se deslizan y esas innovaciones. Es lo más importante de todo lo que os voy a decir. Estas innovaciones estéticas pasan a Holanda, que donde Theo van Doesburg pues ya todavía o sea, cristaliza de alguna forma el estilo que hay en Holanda, que después va a ser como un incendio, se va a expandir y bueno, nuestro Mies de Rohe bebe en estas aguas. Por eso cuando se exilia a América, porque no tiene más narices, va a ver al maestro Bright. De aquí parte la arquitectura moderna. Es una combinación entre Estados Unidos y Alemania y Japón, claro.
¿Qué puedo decir? Que él tenía un punto también de romántico del siglo XIX, que a mí me encantan los arquitectos de esa época, porque él se encargaba de hacer, por ejemplo, si hacía lo de la Johnson, pues no solamente hacía ¿cómo se dice? Unas columnas que terminaban en una flor de loto, sino que también diseñaba las sillas, diseñaba las mesas. Eso le pasaba también a Gaudí. O sea, eso me parece fantástico, porque tiene una grandísima coherencia. Y es que un arquitecto no solamente te hace el proyecto, sino Gaudí venía familia de herreros, entonces te hacía los pomos, te hacía todo, las puertas, el suelo, todo lo diseñaba, con lo cual hay muchísima coherencia, porque yo no sé si os ha pasado a vosotros de ir a amigos o conocidos que tienen casas maravillosas, con unos proyectos carísimos, y después son los pobres tan catetos que han puesto unos muebles y unas cosas que dices tú, qué pena de proyecto, si le pegaran fuego a todo lo que tiene dentro, en fin, a mí me parece, yo creo que un arquitecto te amueble la casa incluso o la fábrica me parece maravilloso. Bueno, pues que él tiene ese punto del siglo XIX de esos terminados, yo qué sé, y también tiene ese punto de americano, así como diría yo, de la frontera de Walt Whitman, no sé, de un rabioso individualismo, porque él de alguna forma es criticado por los arquitectos en su época y sobre todo después, porque de alguna manera él piensa que el coche sirve para que el individuo sea independiente y pueda llegar a cualquier parte y tal. Pero como él es muy amante de la naturaleza, porque sus familias son galesas y son cristianos metodistas, no me acuerdo, él tiene un nombre, es una rama que hay protestante, que no me acuerdo, cristiano unitario, que tienen en la naturaleza, ellos beben de la naturaleza, para ellos la naturaleza es todo, y él abomina de Nueva York, aunque se convierte con el Guggenheim, símbolo de Nueva York, él siempre está buscando el fondo de la naturaleza. ¿Y por qué decía esto? Porque de alguna manera es como el inventor de las urbanizaciones, que eso es maravilloso, vivir en sus casas de las praderas, prairie houses, pero por otro lado al medio ambiente la ha destrozado, porque eso ha hecho que haya cientos y cientos de urbanizaciones por todo el mundo, y en concreto también en Estados Unidos, los extrarradios llenos de urbanizaciones que se han cargado bosques, se han cargado lagos, se han cargado de todo, no por nada, sino porque a él le parecía maravilloso y un placer que pudieras tener el coche en la puerta y pudieras tener un jardín, yo qué sé, rodeando tu casa, que la naturaleza se metiera dentro de la casa y que la casa estuviera totalmente integrada en el entorno donde era construida, si era desierto, si era piedra, si era lo que fuera, si era pradera, lo que fuera. Y eso lo bebe mucho de los japoneses, esa integración que hace en el paisaje. Bueno, ya os he dicho por lo que es criticado, porque de alguna forma el que fomenta la urbanización es un fantástico arquitecto y un pésimo urbanista. Bueno, él tiene un coletazo romántico, como he dicho, de vez en cuando tengo que mirar las fechas. Y bueno, he de deciros que él desarrolla parte de su arquitectura en el 19 y casi toda la arquitectura, tres cuartas partes en el 20 y un cuarto en el 19. Eh, él se educa, como he dicho, en la escuela de Chicago y el Richardson, uno de sus... Vamos a ver una cosa, para mí los más importantes son Richardson y Sullivan. Quizás está también Jefferson, que fue un presidente muy refinado que hizo Monticello y que también tiene lo de la Universidad de Virginia, etcétera. Pero quitando eso, prácticamente no había nada en aquella época. Entonces, Richardson es un señor que es de Luisiana, habla francés perfectamente y se va a estudiar a Francia, a la Escuela de Bellas Artes, porque no, en estos momentos se va a París, porque en estos momentos, pues allí en Estados Unidos, pues no. Y bueno, al regresar crea un estilo peculiar que se puede ver en el Marshall Field de Chicago, que es así como un románico y tal, pero él transforma a Sullivan, lo transforma muchísimo. Hay un Sullivan antes y un Sullivan después de Richardson. Y bueno, son como fuerzas ahí que interfieren unas con otras, pero sobre todo hay un esfuerzo grandísimo por reconstruir Chicago que ha sido quemado. Y ellos están allí, los pisotean un poco, ¿eh? Es decir, yo estoy viendo que todas las profesiones, todos aquellos que tienen iniciativa, pillan más palos que una estera. Pero bueno, son después también los que pasan a la historia porque son los que han intentado renovar.
Entonces hay un Sullivan que intenta hacer un auditorio de Chicago, pero cuando conoce a Richardson, el proyecto que tiene lo cambia totalmente. Intenta hacer un auditorio en Chicago que era así como victoriano. Y después cuando conoce a Richardson, hacen como, ¿cómo diría yo? Un discurso más norteamericano, que sí, que tiene influencia de fuera, lo que os dé la gana, pero un discurso del lugar. Y que bueno, que tiene que ver, realmente son como si dijéramos los inventores yo qué sé, de la arquitectura norteamericana, o de cualquier tipo, porque son los únicos que innovan, por decirlo de alguna forma. Ya he dicho, salvo Jefferson, que es un hombre refinado y culto, el presidente que hace lo de Monticello, que estudia arquitectura, etcétera, etcétera, y de la Universidad de Virginia, y aquí introduce el clasicismo en Estados Unidos, pues la arquitectura americana realmente nace con la escuela de Chicago, como estoy diciendo, y los skyline que se inventa. Y bueno, que el auditorio que se hace después, pues que no tiene nada que ver. Eh, Realmente, os voy a decir una cosa. Cuando ¿cómo se dice? Los arquitectos europeos, cuando van a América en esta época, América ha tenido una explosión a finales del siglo XIX, realmente es una potencia, como he dicho muchas veces, pero que no puede salir fuera porque tiene todavía el problema de los indios sin resolver. Entonces los arquitectos europeos, cuando van a Norteamérica en esta época, realmente como saben que no hay muchos arquitectos y tal, lo que les interesa, tienen buenísimos ingenieros que han hecho unos puentes metálicos y tal. Y entonces lo que quieren conocer son, yo que sé, a Otis, a Willy Carrier y gente así que son, ¿cómo diría yo? Gente que inventan el ascensor, que inventan los aires acondicionados y cosas de estas. Tienen una cantidad de ingenieros fantásticos porque, claro, están construyendo un país y lo están construyendo a muchísima velocidad. Y entonces, claro, Europa está totalmente fascinada. Pero ya veréis como después van también arquitectos europeos y se dan cuenta de que Frank Lloyd Wright ya está haciendo cosas. Yo qué sé, se contaminan de esta energía. Y entonces, en 1822, cuando que nuestro Frank Lloyd Wright todavía es jovencito, se hace, como he dicho antes, el centenario, el cuarto centenario en Chicago de la conquista de América y se hace una exposición universal. Y es cuando por primera vez Japón se quiere proyectar al exterior y entonces monta un templo sintoístas en Chicago y se quedan todos como ¡wow! Con un lago ahí. ¿Y esto qué es? ¿De dónde ha salido? Se quedan todos, pero se quedan los de la ciudad, arquitectos, se quedan todos pasmados. Pero realmente esta exposición, en contra de lo que pudierais pensar, que había un Richard talentoso, un Richardson talentoso y un Sullivan talentosísimo de la Escuela de Chicago, sin embargo, la hace su archienemigo que se llama Daniel Burham. Y bueno, por supuesto, no los deja casi intervenir en la gran exposición y se carga la Escuela de Chicago. Este Daniel Burham realmente es un bosartiano y entonces lo que hace allí es, o sea, este señor lo que hace es renunciar al discurso norteamericano que ya existía, y entonces hace como un afrancesamiento, un clasicismo así un poquito cursi, que gustan mucho también, pero bueno, a nuestro Frank Lloyd Wright le da igual porque no le gusta nada a este tío el Wolfgang y lo que se queda es fascinado con Japón, se queda como wow. Y bueno, Wolfgang lo que hace realmente es un clasicismo francés y bueno, una propuesta de clasicismo que se carga los vigorosos arquitectos de Chicago que son una maravilla, tengo que mirar las fechas. Y realmente se intenta montar en el 92 la exposición esta colombina, esta exposición universal, pero como no hay medios, porque también Chicago se está reconstruyendo, se hace en el 1893. Y Sullivan hace lo que se llama la Puerta Dorada, le dejan ahí un trocito, pero así todo es maravillosa. Que en realidad contrasta con el afrancesamiento cursipondio de Sullivan. Y bueno, que este templo japonés, como he dicho antes, se quema en 1846. ¿Qué puedo decir? Que realmente Japón, cuando el joven Wright descubre el templo japonés, pues que le sigue pegando un flechazo tremendo y que a partir de ese impacto que tiene, colecciona estampas japonesas, visita Japón, vive en Japón años, construye en Japón y después en otra época él la hace de marchante y vende, él llega a tener 20.000 estampas japonesas de ukiyo, que es la más, como dije el otro día, que influyen muchísimo en todo lo que hace.
hace. Y después, en otras épocas que tiene más flojas, porque ya sabéis que los arquitectos tienen a lo mejor muchos proyectos y de pronto tienen temporadas que nada. Entonces ellos lo saben y están como preparados porque la economía siempre tiene altibajos, tiene crisis, y entonces la arquitectura es de las cosas que más se afecta, o sea, por una guerra o por una crisis económica o por ambas cosas, ¿no? Por el 29, el crack y todo esto. Cuando hay posguerra es mejor época, aunque haya poco dinero hay mucho que hacer. Y entonces él se dedica, en la época de vacas flacas, se dedica a suministrar al Metropolitan a vender estampas japonesas porque entiende bastante. Y se convierte realmente en un especialista de Japón. Y entonces Japón le influye a él tanto Japón como realmente... ¡Ay! Su maestro Sullivan, o sea, Mein lieber Magister, que dice él, que Magister es latín, pero no es, porque es que tiene, cuando él lo van a contratar, Sullivan tenía que dibujar, ¿no? Y entonces le lleva unos dibujos y tal, y le encanta, y él lo guarda con una dedicatoria diciendo, esto es lo que le mostré a Mein lieber Magister. Es que resulta que Chicago incluso podía hablar en alemán, porque lo mismo que hay irlandeses, hay muchísimos alemanes cuando se está haciendo Chicago, emigran allí, y por eso quizás Chicago es una ciudad muy vital. Bueno, Mein lieber, es que realmente es Mein lieber Lehrer, creo, mi querido, él lo hizo en latín, pero bueno, no sabía, lo único que sabía de alemán. Y lo contrata realmente Sullivan como jefe de los delineantes en su oficina. Y lo primero que hace, como he contado otras veces, es pedirle $5.000 porque tiene una novia de 18 años que se quiere casar con ella, y el otro le deja los 5.000 porque lo contrata 5 años. Y le dice, pues ya que confía usted tanto en mí, pues déjame dinero que me quiero casar, y se lo deja y se construye en una casa que es famosa, que se llama Oak Park, que tiene mucho de Sullivan y que es su primera casa donde vive su familia. Yo digo que es una zona que hay a la salida de Chicago, que digamos de una clase media que ya emergente, que quiere buscar un lugar al sol, que quiere prosperar y donde después prosperan urbanizaciones con muchas más casas. Y esa se casa con 2 años, con 22 años, cuando tiene esta casa hecha que realmente no tiene nada que ver con lo que es, con lo que va a llegar a ser este arquitecto, pero se mantiene un poquito por el fetichismo, porque ya sabéis que cuando un artista se convierte en marca, todo lo que hace es como el Rey Midas, todo se convierte en oro. Realmente Sullivan, su maestro, está asociado en la misma oficina con un ingeniero que es muy importante, que tiene mucho tirón, que se llama Adler. Y este Sullivan realmente es un artista, y Adler es como el pragmático, el que habla con los clientes, el que pide dinero, etc. Y Sullivan tiene el despacho al fondo. Lloyd Wright dice que aprende de los dos. Aprende, por lo visto aprendió mucho, digamos, del teórico y del práctico, porque, por decirlo de alguna forma. Y bueno, que él realmente, cuando termina estos 5 años, se independiza por un despacho propio, y entonces, como pasa con Mies van der Rohe, que también se cambia el apellido, se cambia el nombre, se cambia todo, no se llamaba Van der, se llamaba Ludwig, y Mies significaba el pobre o el no sé qué, y el Rohe era de su madre y tal. Su madre tiene un grandísimo valor, su madre es muy buena música, su padre, aunque se divorcia su madre, su padre también un buen músico. Él siempre tiene un piano de cola porque le relaja, le quita ansiedad, además lo dice. Y ahora os contaré. Él siempre tiene, al final del día acaba con música, me parece maravilloso. Él desciende de Galese y eran todos, le gustaba muchísimo la música. Entonces él siempre tiene un vínculo muy grande con su madre. Entonces se quita el Lincoln, se pone el apellido de su madre, y su madre va a jugar un papel muy fundamental. De hecho, su madre, antes de nacer, dice que quiere que su hijo sea arquitecto. La madre tiene un carácter muy fuerte. Le gustaba todo lo que hacía el hijo, menos, dice Fernández Galeano, le gustaba todo menos las novias que se echaba. Eso me ha hecho mucha gracia. Bueno, son de cristianos unitarios que son como muy creyentes en la naturaleza, que tenemos que volver a la naturaleza, que la naturaleza nos da todo, etcétera. Él no era creyente de nada, pero sí que lo que le inculca a su madre de ese amor a la naturaleza, sí que lo lleva, sí que lo arrastra toda su vida. Y bueno, que no sé qué puedo decirlo, que él realmente, ahora veréis cuando se le quema, o sea, cuando da el escándalo en Chicago, que se escapa con su amante, etcétera, etcétera,
y después tiene que empezar una vida nueva, se va a un terreno de tierra que su madre le ha regalado, donde está toda la familia, donde llegan los Lloyd Jones, que son galeses, y entonces todos son tíos, primos, y ya vive como si fuera un clan. Entonces vuelve, digamos, a los orígenes, a Wisconsin, porque realmente está en Chicago trabajando. Eh, él las obras que hace, resulta que Sullivan, de un despacho que tiene muchísimo, el que más tirón tiene, entonces las obras que hace, le dejan a él que hagan las obras pequeñas, entonces tiene mucho de Sullivan, pero vas viendo conforme va haciendo obra que poco a poco la obra va siendo mucho más suya. Y he de deciros que desde el momento que se independiza, que es cuando termina los 5 años con Sullivan, él siempre será su maestro, él siempre lo adorará. Él dice que influyó muchísimo en él porque era muy creativo Sullivan. A partir de cuando se independiza, en 15 años hace 100 proyectos, que eso es increíble la cantidad de proyectos que hice. Siempre él dice que un cliente lo lleva a otro cliente. Él es muy simpático, muy extrovertido, muy buen comunicador y sabe publicitarse muy bien. Él culmina cuando deja atrás Sullivan, culmina lo que se llama las Prairie Houses, que son las casas de la pradera, que son, digamos, las primeras casas que hace realmente suyas, con un discurso propio, que son estas urbanizaciones residenciales que él pone de moda porque él adora todo lo que es la cultura japonesa, también tiene la influencia del cristianismo unitario, de la vuelta a la naturaleza, de la utopía. Estos temblores son mis gatos que están ahí detrás. Crea un nuevo estilo donde la horizontalidad es muy importante, que sustituye a la idea de las antiguas cajas, que la gente está metida en cajas, todavía hay mucha gente metida en cajas, bueno. Y entonces lo que llega a ser son como pantallas que llegan a encontrarse y ventanas que dejan de ser rectángulos y pasan a ser bandas entre paños de ladrillo por debajo de grandes aleros. Entonces eso es la influencia Japanese influence, no sé si hay influencia japonesa. Bueno, y no sé, lo curioso es que no se publicita en revistas de arquitectura, sino en revistas femeninas de decoración. Él no se corta ni tres, para eso es muy moderno. Y ahí lo que hace es que para publicitarse lo que hace es que muestra proyectos que tiene y explica lo que pueden valer, cómo se traducen, etcétera, etcétera. En 1901 los publica, son casas pequeñas con mucho espacio dentro y bueno, y eso le hace tener muchísimos clientes, bueno, bonito y barato, que es lo que buscamos las amas de casa. Son casas bien ventiladas, con muchísima iluminación natural y bueno, algo que no era tan natural antes de, y no sé. Y también he de decir una cosa, él enfatiza muchísimo en que tengan los últimos adelantos. Entonces, todas esas casas tienen agua corriente, cuartos de baño, tienen diferentes cuartos de baño. Todo eso os parecerá una tontería, pero en 1901 no era lo habitual para un trabajador, para una clase media. Eso tarda tiempo en calar en la sociedad. Y muchas veces también lo que hace es que hace proyectos ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Para los promotores de casas no adosadas, pero sí más juntas, o sea, menos lujosas y menos caras, que se los compra y puede, yo qué sé, su madre cuando es pequeña le compra él dice que para él tiene muchísima influencia los juegos de Frebel, que son juegos geométricos, que este señor es un pedagogo alemán que dice que es muy importante que los niños jueguen con cosas geométricas porque eso educa la sensibilidad desde que son pequeñitos. Y él dice que para él es de muchísima importancia. Mirad la madre también como era de cuidado, que moderna, que le influye muchísimo. No es el único arquitecto que lo dice, porque dice que se pueden hacer infinidad de construcciones con geometría, porque dice que le educa a los niños la sensibilidad jugando con formas geométricas. Y bueno, él hace la Casa Martí, tiene un poco de ese juego de Froeber. Y la Casa Martí se ha comparado con los cuadros de Mondrian. Y es un proyecto que se hace para un cliente con muchísimo dinero y se puede entender como, no sé, como el neoplasticismo holandés. Él cuando llega a Europa se empapa, ¿eh? Él lo que pasa es que es un poquito narciso y cuando crea su biografía dice que viene aquí a evangelizar a Europa, pero no, 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 no. Él también absorbe y cuando hace cosas, no sé si en Chicago, uno de los proyectos, lo contaré, hace como había en Alemania de las Garden Beer,
que son sitios para las cervezas, son al aire libre donde puedes comer, tomar cervezas, comida barata y una buena cervecita, y eso lo hace en Chicago. Lo que pasa es que se lo carga la ley seca. Él también absorbe y absorbe. Lo que pasa es que los proyectos que él hace, las cosas que él hace en Europa es fantástico, porque están ahí todos los arquitectos jóvenes, que son 20 años más jóvenes que él, y bueno, es como agua de lluvia, lluvia en mayo, ¿no? O sea, hace fertilizar y hace fermentar montones de ideas que había ahí, porque suman sus ideas más lo que trae de América en el portfolio Westmore, que lo conté el otro día, que ahora lo mencionaré también. Bueno, el viaje a Japón lo hace invitado por unos clientes que lo invitan, hace 50 fotografías, de las cuales 15 son de cascada. Él tenía ya la idea de la cascada, que después la hace más tarde, cuando tiene 67 años, la casa Kaufman, la casa de la cascada famosa, que después rehabilitarla ha costado ¡buah! Un dineral. Los mismos dueños la donan, para que no se pierda y se rehabilite. Por eso digo que muchas veces cuesta más el collar que el perro, Lo que pasa es que es una casa fantástica, emblemática, no se podía perder, pero mirad lo que es una cascada continuamente pasando por debajo de la casa, y la casa por dentro es una precisidad, bueno, casi siempre los proyectos se salen del presupuesto, siempre valen más caras. Y sus dos referencias son Berlín y Tokio, cuando la Segunda Guerra Mundial entra en crisis totalmente. Japón es como... Fernando Galeano dice que Japón es su tierra prometida. Él hace proyectos para hombres de negocios con grandísimas... una época cuando ya se ha hecho más famoso, se ha construido más, que tiene clientes que son muy ricos, y entonces hace proyectos para digamos, con gente con más capacidad adquisitiva. Después pasa una temporada que está en el dique seco, pasa de 10 años, No os creáis que aquí todo es maravilloso. Y entonces para esto le hace pérgolas, pero también tiene la influencia japonesa de la horizontalidad, el estanque, etcétera, etcétera. Hace una arquitectura orgánica, pero ya sabéis que orgánico no significa realmente redondito, sino que todo tiene que ver con todo, que hay una relación de la parte con el todo, y hay una comunión con el paisaje, donde el paisaje está integrado. Ahí estamos viendo la filosofía zen también, la filosofía zen mestizada con el cristianismo unitario de la comunión con la naturaleza, la utopía de la naturaleza, ¿no? Cada detalle está relacionado entre sí. No sé. Él hace un esfuerzo creativo excepcional, está continuamente evolucionando, y eso se aprecia en los proyectos que hace, porque ver los proyectos, aunque sean monumentos históricos de la UNESCO, ver los proyectos de una época, ver los proyectos de otra, y es que notas perfectamente cómo su discurso ha crecido, cómo está siguiendo otras derivas, cómo está absorbiendo cosas que le llegan de fuera, y está creando un discurso propio, y bueno, eso es dificilísimo para cualquier artista de cualquier soporte, sea arquitectónico, pictórico, escultórico, lo que sea. Yo qué sé. Es un esfuerzo titánico. Bueno, es decir que hay un edificio que es el Latkin de Buffalo, que es una pena, porque ese edificio ha desaparecido totalmente en Nueva York, y es demolido después de la Segunda Guerra Mundial. Los Latkin eran ¿cómo se llamaba? Se vendían por correo a muy buen precio, una empresa que se dedicaba a eso, productos de limpieza para la casa. Y entonces, digamos, hace como una central eh, que está totalmente cerrado por fuera, pero sin embargo tiene la luz cenital, luz natural, y es una maravilla de bonita. Es una venta por correo, como hoy entendemos la teletienda, que te compra una manguera o no sé qué para el perro, pero bueno, estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial, Entonces dentro están los empleados bajo, y están metiendo los paquetes y mandándolos a todas las partes del país. Entonces está todo lleno de leyendas, de venga, motivación, inteligencia para que los trabajadores, todo lo que tengan sea una relación agradable con la arquitectura, con el contexto, con el entorno. Y bueno, ahí hay cierto guiño con la secesión vienesa, todo hay que decirlo. Es un edificio introvertido que por primera vez, es un edificio que es una pena, porque el edificio que se han hecho de ese estilo es un edificio muy antiguo, se mantiene, y sin embargo, o sea, es un guiño a Olbrich, la secesión vienesa, y bueno, que es una pena que se tirara, pero bueno, pues en fin, se tiró y ya está. No sé qué deciros, pues que es una oficina totalmente original, porque además de eso le introduce adelantos tecnológicos como es el aire acondicionado, toda serie, el aire acondicionado que va desde el sótano, y además le da
es una especie de nave industrial bonita y le da como cierta severidad, como si fuera unos juzgados, o sea, le da como para que no sea una fábrica, no sé cómo deciros, cutre, sino un lugar con cierta clase. Y lo hace como un punto clásico. Y es bonita y es una pena que se tirara porque es un proyecto excepcional, con una luz cenital arriba y un cristal inmenso, de tal manera que aunque está cerrada, siempre tenía luz natural los empleados y utiliza todos los avances del momento. Es decir, una cosa, Berlage, que es el gran, ¿cómo se llama? El gran arquitecto holandés, es el introductor de la arquitectura norteamericana en Europa. Entonces visita Estados Unidos, va viendo proyectos y tal, y le impresiona muchísimo este edificio Larkin en Estados Unidos y lo mete en su libro como una obra maravillosa. Verlague es el que hace la bolsa de Ámsterdam y después hay otro simultáneo en el tiempo, coetáneo en el tiempo, que es el de Otto Wagner, que hace la caja postal. Todo esto se mantiene, todo esto que estoy diciendo, y tiene muchísimo que ver con este edificio que se perdió. Como he dicho antes, el interior está lleno de leyendas con cosas así como economía, laboriosidad, cooperación, iniciativa, inteligencia, entusiasmo, control, todo como palabras muy positivas para que los trabajadores allí tuvieran luz natural, tuvieran aire acondicionado. Estamos hablando antes bueno, hace muchísimos años, casi a principios del siglo, en la Larkin. Y bueno, he de deciros que también hace una cosa que me encanta y es que diseña el mobiliario, las sillas articuladas, los pupitres donde trabajan los trabajadores. Bueno, es como una manifestación del taylorismo. Y bueno, también ha sido un templo para los cristianos unitarios, de su familia, que está dividido en dos partes. Uno como la intendencia tiene dos salas, aunque realmente parece que solamente tiene dos salas, una que es como para la intendencia y otra que es para el culto, pero lo hace muy bien porque también se introduce luz desde la calle de forma indirecta, pero también está como muy tapiado por el ladrillo para que no entren los ruidos, haya un cierto como recogimiento, no sé qué decir, no. Bueno, se hace de hormigón, que se me ha olvidado decirlo, y de vez en cuando miro las fechas y este templo, que también es monumento histórico artístico por la UNESCO, de los 8 que hay, que se mantiene muy bien, no es como el ranking que lo tiraron, tiene una grandísima repercusión en Europa porque lo introduce. Ya sabéis que en Europa viene, no sé si en 1909 o 1911, cuando se va con su amante y está en crisis, se pasa como un año sabático aquí y entonces hace como un portfolio con unas 100 láminas de lo que han sido sus proyectos, planta, alzado, perfil y tal. Y este proyecto tiene muchísima repercusión en Europa porque es un proyecto precioso, es muy original y bueno, en 1907 hace una casa por $5.000. Hacen como una apuesta de a que no eres capaz de hacer una casa por $5.000. Sí, sí que la hace, porque todas las casas que hacía era para gente rica. Su despacho de deciros tiene muchísimo éxito, pero es aquí que se pone a hacer una casa para un señor acaudalado que se llama Cheney y se enamora de su mujer y su mujer se enamora de él y se convierten en amantes, y cuando llevan 4 años aproximadamente se lo dicen a sus parejas porque ella era sufragista, era súper progresista, una mujer interesantísima, fascinante. No se corta ni tres, es un escándalo, estamos a principios del siglo, 1905, y en Chicago es una cosa horrorosa porque ya empiezan a dejar de hacerle encargos porque se puede quedar con tu mujer. Y además le critican que una persona que se dedica a construir hogares, en realidad está destruyendo hogares, porque a todo esto está casado con 6 hijos y abandona a su mujer. Bueno, una cosa, es un escándalo. Entonces coge en 1905, bueno, no sé si en 1909, como le han ofrecido de Alemania hacer un portfolio con toda su obra, pues coge y se viene a Europa y confecciona, se trae el delineante, se trae a su hijo para que le ayude, se viene con su amante, se cogen una villa ¿cómo se llama? En la Toscana, en Fiesole, que es donde está el Decamerón, y allí planean y hacen el portfolio y es una preciosidad. Es una pena porque todo esto se pierde en Japón, se lleva a los originales y también cuando se le quema, tiene un criado loco que le quema su atelier y se pierden. Prácticamente los que quedan son los que la gente compró. Aquí en España hay varios y se han vuelto a reimprimir, porque merecen la pena. Hay un proyecto de One
Holf que consigue su presencia en Europa es introducir la arquitectura, que se hace litografías, pero las tiene que rehacer enteras, ¿eh? La huida a Europa es muy complicada porque pasa un tiempo en Berlín, como he dicho, y se publica el portfolio de Wasmuth, que tiene muchísima repercusión en Mies van der Rohe, en Walter Gropius, en Le Corbusier, además lo dicen ellos, que se quedan totalmente con la boca abierta, fascinados, los holandeses, en fin. Y que de alguna forma ayuda a la cristalización del, ¿cómo se llama? El neoplasticismo, Van Doesburg, yo qué sé, Riesbel, que hace la casa Schroeder. Bueno, él reinterpreta es una especie de reinterpretación de la poética de Wright. Por eso digo que es muy complicado comprimirlo, porque realmente este señor tiene una obra tan magna, tan grande, y tiene tal repercusión en cada época con todo lo que hace. Realmente a los holandeses los lleva hasta el extremo. Ya sabéis que está la arquitectura de Mondrian y entonces influye muchísimo. Lo que hacen es tridimensionarla, pero la tridimensionan a partir de que ven la arquitectura de Frank Lloyd Wright, porque le ayuda a como echar adelante, ¿no? Y bueno, también hay que decir que los holandeses prosperan porque no tienen la Primera Guerra Mundial, cosa que los alemanes sí que le afectan, porque los alemanes también tenían una arquitectura muy avanzada, pero claro, desde el 1914 al 18, pues están ahí, y después con un Versalles, pues se dedican a hacer cementerios los arquitectos, entonces hay como un parón, cosa que Holanda no, y entonces Holanda le permite seguir beneficiándose y avanzando digamos, en el proceso de experimentación que de alguna forma el Lloyd Wright había, digamos, empujado de alguna manera. Pero Lloyd Wright, cuando viene también a Europa, también se empapa, ¿no? Hay dos versiones. Los alemanes le dicen, hay una versión en la cual los alemanes le dicen que venga a hacer el portfolio, porque así va a aprender muchísimas cosas de Europa, de las cosas que se están haciendo en Berlín, en Holanda, etcétera, etcétera. Él viaja por Europa, ¿eh? Y, sin embargo, él crea su biografía y dice que lo invitan a que expanda su evangelio, ¿no? Porque él también introduce muchas cosas de Europa. Es normal, o sea, es normal, pero tenía un puntito de vanidad. Bueno, él se impregna totalmente de lo que ve y se lo lleva a Estados Unidos. Él era grande, de todas formas. El problema es que ahora vuelve a Chicago. Él vuelve a Estados Unidos, pero no puede volver a Chicago porque ha dado un escándalo. Entonces su madre, como le ha regalado una parcela, como he dicho antes, en Wisconsin, que es donde están todos sus parientes galeses, todos sus tíos y tal, porque él pasa la infancia en una granja y donde están los Lloyd Jones, que vienen del país de Gales. Ellos siempre se pensaban especiales, ¿eh? Son como un clan, y entonces allí hace por primera vez el primer talessing, que se le quema 3 veces, hace 3 talessing, yo no sé cuánto, y bueno, tiene una voluntad ruralista en la montaña de Wisconsin. Y bueno, allí planea, después de venir de Europa, varios proyectos que son muy creativos. Uno es el Midway Garden, que lo he dicho antes, para Chicago, porque él viene en los Biergarten alemanes, que son lugares al aire libre, donde te puedes tomar una cerveza y comer algo, ¿no? Eso que dice Europa, pues también absorbe cosas de Europa. Lo que pasa es que la ley seca se lo carga. Y es una preciosidad ese proyecto, y donde además tiene la influencia japonesa a tope. Y después hace otro proyecto que también se lo tira, que se pasa, no sé si entre 5 y 10 años, no estoy segura, hace 5 o 10 años, que es el Hotel Imperial en Tokio, que es maravilloso, increíble, gigantesco, con estanques, etcétera. Y después lo termina un año antes, en el 23, en el 24 hay un movimiento sísmico, ya sabéis que es una zona tremenda con los terremotos, y la ciudad de Tokio casi que se cae entera y su hotel no sufre daño. Y entonces los japoneses están muy contentos, porque es que como que ha absorbido nuestra información. Él ya está avisado de que esas cosas pueden ocurrir, pero hijo mío, estamos en los años 20, que ahora mismo sí que hay una tecnología en las zonas donde son más vulnerables a los terremotos. Tiene un lenguaje decorativo en el hotel, lo hace con una minuciosidad, con dibujos, con adornos. Es una pasada de bonito. Pero he de decir una cosa, que en Tokio pues la especulación inmobiliaria es mostrenca. Entonces, claro, un lugar donde el metro cuadrado es tan carísimo, no sé si los años 76, 80 y tanto lo demolieron entero y era inmenso y era precioso, pero Tokio ya ha dicho que un cuarto de ciudad la tiran al año, o sea que allí no queda títere con cabeza todos los años. Bueno, en 1914 un sirviente enloquecido
conocido, un sirviente negro, que la mujer era cocinera, que estaba muy paranoico, se coge, se espera, echa gasolina dentro de la casa en Taliesin, que es donde trabajaban, en mitad del campo, y entonces a todos los que va saliendo les va pegando un hachazo y se los va cargando. Entonces unos mueren abrazados y otros mueren a hachazos. Mueren 7 personas. Muere Mamá Cheni, que era su amante, y mueren los dos hijos de esta, del anterior matrimonio, y mueren 3 personas que trabajaban en la casa, que estaban reformándola, que eran albañiles. Una cosa que es una barbaridad. Mucha gente se alegra de le pase esta desgracia. Él, aquí he leído varias interpretaciones. Unos dicen que se queda hecho polvo y otros cuentan que al poquito tenía un lío con Miriam Noel, que es otra narcisa como él, y que tenía un carácter tremendo, que es una ¿cómo se llama? Escultora fracasada, que se dedicaba a ser, era morfinómana, y se dedica a ser visionaria para la vidente, para la clase alta norteamericana, y tenía un carácter fuertísimo. Entonces está durante 10 años, está con ella, y realmente son 10 años muy tumultuosos, donde él no tiene estabilidad emocional, y ella tenía un carácter tan fuerte como el suyo, y realmente se casa y a los 6 meses se divorcia. Y mi gato se ha divorciado de su otra esposa con 6 hijos, que era un encanto, ni la ve, desastrosa en ese sentido. Entonces hace en esta época la Casa Hollywood, que es otro monumento histórico artístico de la UNESCO, y con una multimillonaria que se caracteriza, y van a hacer un teatro dentro, que al final no lo hace. Entonces, claro, aunque es muy bonita la casa, con un proyecto, yo lo he estado viendo por dentro, por dentro, por internet, realmente tiene como cierta incoherencia, y es que le iban a incluir un teatro que al final, y esta multimillonaria se pelea con Frank Lloyd Wright, porque dice que es un machista y un misógino. Estamos al principio del siglo todavía, ¿eh? Y entonces él le explica que es que un hombre como él tiene que tener varias mujeres, una para tener hijos, otra para hablar de tú a tú, él se merece varias mujeres y tal, y bueno, tiene unas grescas, pero tremendas, ¿eh? Durante años, he deciros que viaja a Japón, y mientras que viaja a Japón está haciendo también la Holly Hook. Mientras, bueno, que ya os digo que es todo estilo maya, es que es rarísima, y tiene muchas cosas que es un proyecto extraño, extraño, extraño. Entre 1921 se instala en California y hace 4 casas que es la casa él, y no me las sé todas. Yo qué sé, hace cofrados de algodón, hace como si fueran vidrieras, pero es hormigón. Y en la naturaleza, la Storer con bloque textil, con sensualidad, la casa Friedman también. No me sé las 4 casas, me sé algunas, la Ellis, la Friedman, la he visto en fotografía y las pondré en el blog, que demuestra que este señor, que no ha perdido su toque. En 1923 muere su madre, y para él es devastador, porque él está muy, muy unido, muy vinculado emocionalmente a su madre. Su madre, mira, muere con 90 y tantos años, no creéis que se muere joven. Y entonces para él es totalmente una calamidad. En esta misma fecha se ha casado con Miriam Noel, se ha divorciado de su anterior mujer, y a los 6 meses se divorcia de Miriam Noel. Y a su mujer y su hija ni los visita, como he dicho. Y después, en 1925, otro incendio destruye Taliesin y le produce la ruina. Lo deja totalmente arruinado, no puede hacer nada. Y entonces estoy buscando las fechas porque no me las sé todas. Y entonces tienen el proyecto, pero ninguno se realiza. Ya tiene un gafe horroroso, se pasa 10 años en el dique seco, no hace nada, no hace nada. Pero él dice, cuando cuenta su vida, que estos proyectos que hace, que no se realizan, le sirve para otros proyectos posteriores. A mí lo que me gusta es que eso le pasó también a mí Van der Rohe, que en la época que no hacen nada, ellos siguen trabajando y trabajando y trabajando, de tal manera que cuando hacen algo tienen 40 ideas, y sus proyectos no son proyectos anódinos, sino llenísimos de ideas que le burbujean. Yo creo que es que tienen una gran pasión por lo que hacen y una grandísima vocación. Y bueno, en 10 años solamente hace 5 proyectos. Una persona que había hecho con anterioridad en 15 años 100 proyectos, en 10 años solamente hace 5 proyectos, porque está deprimido, las cosas le van fatal. Bueno, entonces conocí a Gibana, que tienes una bailarina ¿cómo se llama?
ay, no me acuerdo, montenegrina, y entonces 30 años más joven le devuelve la estabilidad emocional. Tienen una niña que luego se mata, también se mata otro hijo suyo, se mata jovencito. Yo lo que no sabía es que Ann Dexter, porque muchos de sus hijos se quitan su apellido, se ponen de su primera esposa el apellido de la primera esposa, que era muy maja y muy guapa. Y Ann Dexter, la actriz que tuvo un Oscar, era nieta suya, que se quitó el apellido de Lloyd. Después ha tenido hijos, nietos, arquitectos, todo gente bastante inteligente. Bueno, cuando se arruina, sus amigos deciden que legalmente su pertenencia no le pertenece y hace como compran como acciones. La gente que lo quiere, porque este señor ha conocido la popularidad en otra época, porque era también un poco manirroto, le gustaban los descapotables y tal, pero por otro lado yo no entiendo una persona que trabaja como un bestia, pues si quiere tener un capricho, pues se lo pega. Bueno, en esta época, como está totalmente arruinado, compran como acciones de sí mismo y entonces solamente él tiene capacidad, le dan un dinero para vivir, pero así todo, él renace de sus cenizas. Bueno, con Orgivana es 30 años más joven que él y ella ha vivido como una especie de secta y entonces le organiza como una secta a él para que tenga garantizado, digamos, va a tener como unos alumnos en mitad del campo que van a pagar como que quieren ser arquitectos, van a aprender como el oficio y estos van a pagarle como una cantidad de dinero al mes, lo cual le va a permitir a él tener una tranquilidad económica y que no le pasen como esto que ha tenido las quiebras, porque ya sabéis que muchas veces los arquitectos pues tienen proyectos y otras veces no tienen nada. Y bueno, se casan muy tarde porque la Noel esta no le da el divorcio, hace allanamientos de morada, consigue que lo detenga, bueno, y en los años 20, que habían sido unos años alegres de muchísimo dinero, él como se ha muerto su madre y tiene todos estos trajines de divorcio y esta falta de estabilidad económica, apenas hace nada porque no se puede concentrar y sin embargo, después del 29 del crack, que ya tiene mayor estabilidad emocional, que ya tiene una hija, que tiene una pareja y tal, construye muchísimo más porque se necesita también que está con Orgivana. Mi amiga Lola dice que Orgivana no, que estaba un poco vieja y no la veía bien, que no era tan así, pero bueno, le da estabilidad emocional, que es de lo que se trata, y vuelve a ser muy creativo y vuelve, digamos, a ponerse en el mapa con todas las cosas que hace. Y bueno, escribe en 1931 una biografía que de muchísimo éxito, en la cual miente como un bellaco, es de gran ciencia ficción, pero se saca un dinerito de ahí. Y de nuevo vuelve a un primer plano porque vuelve a reconstruir Taliesin y bueno, y de pronto tiene un hijo de los que tiene allí en Taliesin. Muchos padres le encargaban los proyectos, ¿no? Que se llama Kaufman y que el padre le encarga lo de la Casa de la Cascada. Entonces, a partir de cuando hace la Casa de la Cascada, esto se vuelve un icono. Ya se va a primer plano porque ya está en el centro de las polémicas de los arquitectos y ya a nivel mundial, bueno, vuelve a estar ahí. Aunque es un señor que tiene 67 años, pues se dan cuenta de que no ha perdido el toque que lo hizo famoso en el pasado. Y bueno, que se hace también promotor de urbanizaciones y que es un buen arquitecto pero un pésimo urbanista. Este señor Kauma era el dueño de unos grandes almacenes, era una persona poderosa económicamente, que el hijo no acababa, digamos, de encontrar el sitio, como tenía vocación, pues le paga que se vaya a Taliesin y tal, y le gusta tanto como el hijo allí enfoca las cosas y tal, que en agradecimiento pues le encarga la Casa de la Cascada y bueno, que este se convierte en un icono que le hace recuperar la fama y yo que sé, que lo convierte en un arquitecto mítico que nunca había dejado de ser un buen arquitecto y de nuevo vuelve a estar en los debates, en los periódicos, en los debates de arquitectos y tal. Y a partir de entonces hay otro proyecto que demuestra su grandísima virtualidad, Mi gato, que es el proyecto de Johnson, ¿cómo se llama? El de las columnas que termina como una flor de loto abierta, que también le construye el mobiliario a los trabajadores, es una preciosidad. Es como los ingenieros decían, ya veremos, ya veremos, ya veremos si esto va a sostener y sí que sostuvo. Y bueno, se hace famosísimo. De hecho, la Johnson después le encarga otro proyecto más porque se convierte también en un proyecto emblemático lo de la Johnson. Y después hace en 1935 la Usonian Houses, que también son casas baratas, porque teniendo en cuenta que ha habido un crack, Estados Unidos ha sufrido la gran depresión económica, donde todo el mundo ha pasado muchas calamidades. Entonces, él se adapta a presupuesto barato y hace unas casas fantásticas. Y es su aportación, la aportación de su inteligencia. Entonces vuelve a un primer plano. Y después abre un Taliesin West,
que está en mitad del desierto, en Arizona, que le preguntan, que lo conté el otro día, que le dicen los periodistas, bueno, y esto cuando dentro de 50 años el desierto, ¿qué pasará? Y dice él, bueno, porque el desierto realmente volverá a ser lo que era, lo que siempre ha sido, ¿no? Pero habrá liberado a las amas de casa americanas de vivir en cajas. El Taliesin es precioso, el Taliesin West. Y yo qué sé, él siempre tiene un piano de cola, al final del día siempre toca el piano. Y allí tiene diferentes instrumentos musicales y cuando le vienen alumnos, bueno, pues se juntan ahí haciendo música al final del día. Y después cuando Salomon Guggenheim le encarga al Guggenheim, le pagan en el Hotel Plaza una suite con piano de cola, pero él dice que no le gusta nada Nueva York, ni el Hotel Plaza ni la suite, pero bueno, está allí haciendo el Guggenheim, que es una maravilla, que es como un zigurat invertido, mientras que erige el museo, que es totalmente un icono de la ciudad de Nueva York, y bueno, lo convierte en símbolo de Nueva York, que a él no le gustaba ni de lejos, le gustaba el campo o el desierto, lo que fuera. Y entonces dice que al final tienen Taliesin North, West, tiene Taliesin en diferentes sitios, porque a la suite del Plaza le llama también Taliesin. Y bueno, se convierte en portada del Time, que ya sabéis que en Estados Unidos es como lo más. Y porque se convierte también en símbolo de luchador, de hombre, ya sabéis, de los primeros peregrinos, ¿no? Que tienen que luchar contra la adversidad, de un hombre que ha luchado contra todo tipo de adversidad, enemigo y todo eso. Entonces el MoMA le hace ¿cómo se dice? Consigue resucitar de sus cenizas y el MoMA le hace una monográfica y lo hace paralelo a Griffith, que en aquel... Que, a la vez que tiene la exposición, que como si fueran los constructores de la identidad norteamericana, lo son de alguna forma, ¿eh? Y los años de la guerra son años que están dedicados, que los dedica él a sus alumnos de Taliesin, porque no tienen proyectos, pero después de la guerra vuelve a tener proyectos y bueno, solo deciros que él no hace, y ahora no hace rascacielos, y ahora hace una torre Oklahoma con una distribución en turbina para un cliente que le dice que haga 3 plantas y dice, ¿qué 3 plantas? Hay que hacer más plantas, que eso te publicita tu producto y acaba haciendo un edificio grande. Él siempre él había sido, digamos, enseñado a hacer rascacielos, casi prácticamente no hace rascacielos. En 1956 propone hacer en un hotel, cuando ya es viejito, muy viejito, con 90 años, un rascacielos de 1 milla de alto en Illinois. Entonces lo presenta en el hall de un hotel, hace un cuadro de 8 metros, donde pinta el rascacielos que quiere hacer. Y entonces lo que está buscando es socios para construir, yo qué sé. Pero es precioso el rascacielos, ¿eh? Y este proyecto se lo dedica, es muy curioso, lo he puesto porque se lo dedica a 10 personas que han sido como su maestro, como Sullivan, Otis, etcétera, ¿no? Y incluye un español que es Torroja, ya sabéis que era ingeniero. Bueno, al final de su vida ya sabéis que es el Guggenheim, que por 1 o 2 meses no lo puede inaugurar porque muere antes, tiene 91 o 92 años. En principio piensan hacer un zigurat porque viene de otro proyecto que tenía, pero después piensa en un zigurat invertido. Ya sabéis que está frente al Central Park, que es una pasada de bonito y que no se puede pasar por Nueva York sin conocerlo. Se convierten en un icono de América y un símbolo de la ciudad de Nueva York que a él no le gustaba ni que la aborrecía. Y bueno, espero que os haya gustado esta mañana.